Un Esta momento. conferencia Ok. comenzará a grabarse. Listo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, como siempre, su amiga Deya Álvarez Villajuana, desde la blanca, bella y calurosa Mérida, Yucatán, México. El día de hoy, 16 de abril de 2021, en Pregúntale a Deya, tenemos como invitado especial a la CODEI. Y por supuesto, en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, una experta investigadora en áreas muy interesantes de los derechos humanos. Ella es la abogada Minerva Benítez Castillo, quien es pues abogada egresada de la Universidad Autónoma de Puebla, actualmente BUAP, cuenta con título y cédula profesional, excelente investigadora, con estudios de especialidad en criminología, criminalística, psiquiatría legal, estudios realizados también en la Universidad Autónoma de Puebla, diplomado en psicología jurídica, en medicina legal en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diplomado en Derecho Indígena en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, curso de formación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros estudios múltiples, variados y muy interesantes en materia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la reclusión, o sea, los derechos de las mujeres que están en situación de reclusión. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciada Minerva? Cuéntenos un Muy poquito. bien, muy bien, muy bien. Estamos bien. Qué bien. ¿Cómo empezó su trayectoria en los derechos humanos? ¿Por qué le interesaron los derechos humanos? Bueno, desde que iba a la universidad, visitaba el Centro Penitenciario de Puebla. Después tenía contacto con niños, hijos de papás internos en Guadalajara. Y después, pues, en una organización de la sociedad civil, de Indignación. Y posteriormente en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Ya en el trabajo directamente como coordinadora, como instructora y en temáticas de seguridad pública y centros penitenciarios y centro para menores. Esa es la labor que vengo desempeñando. Excelente, excelente. O sea, lleva casi toda una vida, ¿verdad? Dedicándose al servicio de los derechos humanos, con mucha empatía hacia las personas que tienen Así esas es. necesidades. ¿Y cómo diría que para la gente que no conoce acerca del término, que lo escucha a lo mejor por primera vez o lo ha escuchado nada más de manera superficial, qué son los derechos humanos y por qué serían importantes para la comunidad? Bueno, los derechos humanos son todo aquello que la persona necesita para vivir con dignidad. La salud, la vida, la educación, la recreación, la posibilidad de ir a una universidad, de desarrollar un trabajo, el tener una familia, todo lo que necesita, dice el artículo primero de la Constitución, todo aquello que la persona necesita para vivir con dignidad, esos son los derechos humanos. Entonces, en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar, social, institucional, o sea, es importante reconocer los derechos humanos que son, por naturaleza los tenemos, y solamente el Estado es garante de estos derechos. Así se pueden Exactamente, sintetizar. así que no importa si somos hombres, mujeres, niños, Nada, adultos, gente de la tercera edad, nada. Tenemos nada. dignidad por el hecho de ser humanos y debemos ser Así es, respetados en todos los sentidos. Muy así bien. es. ¿Y por qué son importantes los derechos de las mujeres en reclusión? ¿Por qué es tan importante ese tema, licenciada Minerva? Bueno, es importante porque hace mucha falta una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de igualdad de género, una perspectiva de equidad, ¿sí? Cómo insertarlos en la vida pública, en la vida familiar, en la vida social, para reconocer, no somos más, no somos menos, somos igual en dignidad, hombres y mujeres, pero las mujeres por toda la estructura patriarcal que se ha desarrollado por centenares de años y del pasado, pues todavía seguimos arrastrando muchos estereotipos, muchas formas que pues no abonan al reconocimiento de la dignidad de la persona, de las mujeres, ¿verdad? Por eso es necesario pues insistir en que los derechos humanos de las mujeres deben de ser, aún en reclusión, deben ser fomentados, respetados, garantizados por el Estado, porque pues muchas de ellas pues no los conocen, y si los conocen, pues muchos son pisados por encima. Así es, entonces tanto hombres como mujeres por igual cometen errores, ¿verdad? En la vida, se equivocan, realizan acciones que pueden considerarse delitos y pueden caer en situación de cárcel. Sin embargo, las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad en cuanto a derechos. Estaba yo leyendo precisamente el informe especial de la Comisión de Derechos Humanos y que en México las instituciones carcelarias exclusivas para el género femenino son evidentemente inferiores en número respecto a las varoniles. Del total de 418 centros de reclusión del país,
10 establecimientos son dependientes de los gobiernos de los estados y son exclusivos para las mujeres. ¿Qué tipo de vulnerabilidades puede tener una mujer en situación de cárcel, en situación de reclusión, licenciada Minerva? Bueno, son muchas, empezando porque los centros penitenciarios son formados para varones. Desde sus inicios fueron creados para varones. Por lo tanto, la infraestructura, las instalaciones no son idóneas y la mayoría de los 288 centros al mes de febrero de este año en el país. Sí. Y estos 288 centros, tenemos una población de 12.250 personas, de los cuales 1.557 Sí. son mujeres. Son mujeres en todo el país, hasta agosto del año pasado, 2020, que es la cifra que se maneja, ¿verdad? Y entonces, pues Sí, eso hace ha que son aumentado. menos mujeres que los varones. Por lo tanto, las mujeres siempre están en estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no tienen un centro adecuado para ellas. Hay 18 centros para mujeres, en los cuales a lo largo del país, y uno solo a nivel federal, que está en Sí, Cuautla. Por lo tanto, eso hace que si hay en Cuautla puede haber mujeres de todo el país, si son delitos federales. Por lo tanto, eso hace una diferencia. Y también otra cosa es la cuestión de las sentencias. Las sentencias por sí, los jueces impuestas son más severas con las mujeres que con los varones, aunque el delito sea el mismo. Otra situación que se tiene que ver es la salud de las mujeres en reclusión. La salud de las mujeres, pues no, si es un centro penitenciario mixto, no cuenta con una presencia idónea en cuanto a servicios, como por ejemplo un ginecólogo, un psiquiatra, sino que tiene que asistir a lo que tiene el centro de reclusión varonil. Hablando y solamente claro. divide una reja, una alambrada, divide los centros penitenciarios. Y una cosa muy importante es que estas mujeres, todas las mujeres en reclusión, tengan una menstruación digna. ¿A qué me refiero esto? Que las toallas sanitarias es algo muy esencial, Sí, el sí. agua para la higiene, es algo, una necesidad prioritaria para las mujeres. Y Así es. ¿Y otra cómo situación en la que diría falta. usted que viven las mujeres? A ver, diga. Sí, 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 adelante, adelante, dígame. También la cuestión de los niños que viven, que nacen, mujeres embarazadas, Sí, los niños que nacen en reclusión, la ley de ejecución nacional penal permite que hasta los 3 años totalmente. estén con ellas. Pero pues muchas de ellas, si tienen familiares, pues obviamente los entregan para que estos vivan solamente en la etapa que están amamantando a sus bebés, pues están con ellas y después son entregados. A excepción de aquellas que no tienen a nadie y que tienen que permanecer con ellas hasta una edad de 3 años. Se le debe informar a lo que es el DIF y una vez que tengan la edad de más de 3 años, tienen que pasar a una institución oficial para que pues, los niños no pueden permanecer ella, a menos que sea una persona que tenga de atención de la mamá, que puede ser una Ujú. persona con discapacidad, pudiera ser que se atendiera con el juez de ejecución para pedirle que permanezca con la Sí, madre toda vez que necesita su atención. Eso también está en así las es. buenas prácticas de las Américas, está en la Comisión Interamericana, están en las reglas de Mandela, ¿verdad? Que son tratados internacionales, derechos internacionales de mujeres que son protegidos por ellas de estas leyes. Muy bien. Algo que es algo, yo digo que es fundamental, la cuestión humana, la cuestión de las mujeres como personas. Me ha tocado la oportunidad de ingresar al Centro de Readaptación Femenil de Mujeres en misiones cristianas preciosas. Hemos platicado con ellas, les hemos regalado Biblias, han derramado sus corazones con nosotros, han tenido esa apertura y muchas de ellas han sido, pues quizá sancionadas de una manera, como bien dice, licenciada, demasiado fuerte con respecto al delito cometido y muchas de ellas son inocentes. Le ha tocado, en caso de algunas mujeres conocerla, que se le hayan abierto con usted y hayan dicho realmente lo que pasó fue esto y tuve algo muy injusto y todo se destruyó, o sea, algo que le haya tocado a usted su corazón con respecto a algunas mujeres. ¿Ha tenido esos casos? Bueno, podríamos hablar del perfil de las mujeres en reclusión. Y en esto, pues, son Ajá. mujeres que tienen escasos recursos de estudios económicos, perdón, estudios primaria, secundaria, bajos recursos Uh-huh. económicos, dependencia hacia el varón, muchas veces. Y cuando hay delitos federales, pues son detenidas en situaciones de bajo alto riesgo
pero de bajo nivel. ¿Esto a qué se refiere? Ujú. Que traficantes de drogas pasan droga, pero porque son, o por una salir de su pobreza, o bien porque son manipuladas por su Dependencia pareja, del varón. por su familia, por la Claro. dependencia, y son manipuladas. Y entonces, pues cometen el delito, y hablemos de que son delitos federales. O también delitos de secuestro, o delincuencia organizada, que son de bajo nivel, bajo perfil, pero que finalmente pues, les preparaban la comida, le iban a comida a las personas secuestradas, Claro. y entonces, pues por ese motivo están, pero finalmente son delitos que son secuestro, delitos de delincuencia organizada, que es tráfico de droga, y finalmente muchas de ellas, pues lamentablemente, se encuentran en reclusión. Por eso es que Así pues son es, más vulnerables. definitivamente. Y los niños, cómo crecen también, ¿no? Es parte también de una situación que se está dando y que es una realidad, porque no dejan de ser sus mamás y no dejan de ser personas, no dejan de ser mujeres que sienten, que piensan, que quizá actuaron de una manera inconsciente por falta pues, de educación, de preparación o bien de dependencia o codependencia emocional, cuestiones también de drogas que pudo haber estado impactando en la situación, pero merecen una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Usted cómo diría que se armoniza la legislación, hablando ya en términos más jurídicos, la legislación actual con los instrumentos internacionales en materia de reclusión de mujeres? Pues habría que todavía trabajar mucho en cuanto a los instrumentos internacionales que se deberían de tener en lo que en materia de reclusión. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Ejecución Nacional Penal, que contempla ciertas, las condiciones en las cuales pueden estar los internos y las internas, y que en estas tendrían que incursionarse en lo que son los tratados internacionales, las reglas de Mandela, las reglas de Bangkok, que son especialmente para mujeres, y cómo desde una aplicación práctica, desde crear centros para ellas, que estos centros tengan las condiciones que les brinden la dignidad que merecen y que necesitan y que Así requieren es, ellas y sus hijos, ¿verdad? así En es, las áreas especializadas para atender a los niños, las mujeres que tengan también un trato digno, ¿verdad? A esa elección de su sexualidad, las visitas íntimas que tienen, que pudieran tener, en la atención a esa atención educativa, porque se les forma así es. en los centros penitenciarios, como son actividades para varones, están en el área de varones. Y en el área de mujeres, pues si vamos allá, tienen lo que son manualidades, y las manualidades pues no le van a ayudar a salir a flote adelante cuando salga de Que reclusión. estudien, claro, Entonces es necesario que se claro, preparen profesionalmente en cuanto a sus así es, estudios, y también a un oficio que realmente les ayude, una claro. carrera. Eso es muy importante que se pudiera ofrecer a las mujeres en reclusión, que no se quedaran simplemente con lo que tienen, con las manualidades. Eso es en cuanto a sustento, que ellas mismas, pues para ellas y para, inclusive a veces para su familia, que envían ese poquito de dinero que pues logran reunir, y también, pues que tengan otra forma de reinsertarse en la sociedad cuando salgan, para que puedan tener otros trabajos, pues dignos, ¿verdad? Y no vuelvan a reincidir, que Así realmente las es, mujeres en reclusión tienen una tarea la rehabilitadora incidencia dentro baja, de los centros, porque si sí, incidencia baja, por lo mismo, porque ya estuvieron, y entonces así es, cuando llegan a cometer un delito, pues cuando salen es difícil que reincidan, a diferencia de los varones, ¿verdad? exacto, Entonces tenemos ahí así una es, diferencia y licenciada. necesidad de que las leyes realmente se apliquen, ¿verdad? Con políticas públicas. No queremos más leyes, sino que las que tenemos que sean realmente Pues, aplicadas como impuestas, debe ser. aplicadas como debe de ser para el beneficio de internas, ¿no? Exactamente, licenciada Minerva. Y si nos vamos a la etiología o al origen, a las causas, empezamos a hipotetizar cómo llegó una mujer que pues fue una niña a una situación de reclusión, nos damos cuenta que muchos factores pudieron influir, pero la educación yo considero que es básica. La educación, la formación en valores, el tener esa facilidad de comunicar lo que sienten las niñas, de ser escuchadas, de ser orientadas desde la familia, desde la casa. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no tienen esa oportunidad y vienen pues varones, malas amistades, entonces las empiezan a envolver y caen en una situación de riesgo para ellas, y lo bueno sería que todo el sistema se vaya como acomodando a una perspectiva más de desarrollo dentro de la situación de reclusión para que cuando salgan
pues, ¿por qué no? Puedan contribuir muy bien como humanos que son a la sociedad, porque todos somos parte de todo. A final de cuentas, aquí estamos en nuestro planeta Tierra, que es nuestra casa, y tenemos aquí una responsabilidad de, pues, de hacerlo mejor y no peor. De eso se trata, ¿verdad? De coordinarnos para construir algo mejor entre todos, sin importar si tuvimos errores en el pasado. Digo, todo el mundo ha cometido errores, una segunda oportunidad siempre es valiosa, pero hay que educarnos en el trayecto. Y pues los instrumentos internacionales importantes para la situación de la mujer en reclusión que usted ya ha comentado, si usted le dijéramos, por ejemplo, ¿sabe qué? Va a quedar como directora del Cerezo Femenil, del Centro de Recuperación Femenil. ¿Qué haría usted como primer programa en atención a las mujeres? Así, imaginemos una situación hipotética. A ver, licenciado. Bueno, el centro que está aquí en Yucatán, que Uh -huh. tenía desde sus inicios, tuvo muchos problemas en cuanto a la arquitectura, ¿verdad? Hablando de los Ok. lugares, espacios para ellas, pues hablamos que estamos en Yucatán, donde es un lugar de alto clima, ¿verdad? Entonces, por los espacios Que si pequeños, no, ajá, sí. entonces eso es una necesidad, ¿verdad? Que tuvieran otra forma, ¿verdad? Y la otra situación es que ese centro, pues no ha podido albergar a todas las mujeres porque hay procesadas que hay que trasladar a los juzgados y estas se encuentran en el varonil, hablando de Yucatán, en el de Mérida. Hay tres, ¿verdad? Hablamos del de Mérida, Sí. en ese traslado para las mujeres. Sí tiene el cerezo de femenil, tiene bastantes condiciones en cuanto a la cocina, en cuanto a talleres que pudieran implementarse, tiene muchas cosas. Pero sí, no ha podido trasladar a todas las mujeres, puesto que hay unas que están procesadas y pues están en el Cerezo de Mérida. Tenemos el de Tecashi y Valladolid, que son mixtos. Y ahí tenemos que pues se necesitaría que hubiera un cerezo femenil, hablando de localidades, porque aunque tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos en Valladolid, bueno, hasta febrero, una sola mujer indígena. En Tecash Ya. tenemos una población de, me parece que son, a ver, permite, para no cometer errores, Todos lo um, cometemos, no importa. pero más vale Adelante. datos precisos. En ¿Verdad? el Estoy caso, prevenidas. sí, claro, en el caso de Tecash tenemos una población de 90 y tantos general, pero los varones, las mujeres, tenemos una población de Mérida, pues hay 15 mujeres. En el femenil tenemos a 13 procesadas del foro común. En el centro de Tecash tenemos un módulo, el módulo C, que son 10 dormitorios, 3 en que mujeres caben en cada módulo. Y tenemos una población de 7 mujeres. Entonces, tres, seis Ya. y una que está solita, ¿verdad? 7. Y en el de Sí, sí. Valladolid, pues una sola mujer, que es una mujer indígena. Entonces, pues habría que repensar el cómo tener un cerezo por las comunidades que son cercanas a sus poblados, a sus municipios. Así es. Eh, eh, y que en estos cuenten con las condiciones como mujeres, ¿verdad? Que no sea enfocado a los varones, sino sí en lo general, pero en lo particular tiene que ser con atención al género, al género de mujeres y todas las necesidades y pertinencias necesarias. Claro. Ahora tenemos la experiencia, por ejemplo, del Cerezo de Sinaloa, que por el COVID se cerró, bueno, no se cerró, se abrió a personas contagiadas de COVID y solo era una mujer, es una mujer la que está. Entonces, la que hicieron es trasladar a un área separada, con aire acondicionado y todo, tiene televisión y todos los demás fueron destinados para pacientes de COVID, pues por la necesidad de eso, pues todo esto nos vino a hacer cambios necesarios, ¿verdad? Pero sí a nivel general, aquí en nuestro estado, nos haría falta tener los cerezos en condiciones que sean para la vulnerabilidad que representan las mujeres y una atención con dignidad desde su personal, Así es. desde las instalaciones, desde las condiciones para prepararlas a que se reinserten en la sociedad cuando salgan, ¿verdad? Y tenemos la población joven que es entre
unos 18 y 30 años las mujeres, y por lo tanto, pues gente madura, gente que está pues en esa necesidad de hacer su vida, ¿no? Entonces, cuando salga, pues que tenga condiciones que sí le ayuden a poder Total, entrar con una diferencia de por así qué es, entraron ahí, ¿verdad? Puede cualquier delito que hayan cometido, ¿verdad? Pero así si es, tienen ese delito, pues que sientan que tienen una sociedad a la que la va a acoger para tener un sustento para ella o para su familia. Y también hay que hablar del olvido de la familia, que cuando entran allá muchas de ellas son olvidadas por la familia, olvidadas por la pareja, olvidadas por el esposo, y cuando salen pues tienen que iniciar una vida totalmente distinta. así es, esa sensibilidad, esa empatía y por qué hacer leña del árbol caído. Es algo muy sabio, al contrario, porque ahí donde los vemos quizá podríamos estar nosotros. Entonces hay que tratar como nos gustaría ser tratados. Es parte de un principio. Licenciada Minerva, un mensaje final para toda la comunidad de, pues, de mis amigos, lectores, seguidores aquí en redes sociales, que queremos pues saber cada día más de los derechos humanos y más en este tema tan importante. ¿Qué nos diría, qué recomendaría sobre todo a las jovencitas y a las mujeres que nos ven con respecto a los derechos de las mujeres en reclusión? Pues la primera sería que verlas con la condición de dignidad que tienen como mujeres, que lo único que nos hace diferentes es que están privadas de libertad. Por todo lo demás tienen derecho a todo lo demás, todos los demás derechos son de ellas también, y la sensibilidad de reconocer que el que estén en reclusión no las hace, no hacer estereotipos de Menos, ellas, ¿verdad? Sino así es. tratarlas con la misma eh, dignidad, Sí, ¿verdad? Y también así es. para nosotros que las acogemos fuera de en la sociedad, pues también que entendamos que el haber pasado por un cerezo implica una experiencia de vida y que generalmente nos prepara para algo mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes Así es. de que son personas como nosotros, en ese plano de igualdad y mucha cuestión de de aplicar los principios de derechos humanos, la equidad, la igualdad y la necesidad de sentirnos a la par, ¿verdad? Así es, muy bien. Amarnos, ¿verdad? Eso es lo importante, como yo siempre lo diré, ¿no? Amar a Dios en primer lugar, a ti mismo y al prójimo, pero no puedes amar al prójimo si no te amas tú. Y si tú eres consciente de que cometes errores y aún así te amas, ¿por qué serías capaz de juzgar a otro que también los cometió? Hay que amarnos parejo. Muchísimas gracias, licenciada Minerva. Un gusto de verdad estar con usted A tus platicando aquí en órdenes. el cafecito. Cafecito. Muy bien, muy bien. Así es. Pues Y muchas pues, gracias. nuestros amigos de Derechos Humanos, un abrazo también. Muchas bendiciones. Gracias. Hasta luego. Que mi computadora es